psicóloga, querida Paulina Ortega. El micrófono es todo suyo, Paulina. Muchas gracias, querido William. Un gusto, bienvenidas, bienvenidos. Si es que están de Latinoamérica, pues que este sea su espacio para aprendizaje, intercambio y también, enriquecernos mutuamente. Hablaré acerca de lo que enfrenta la niñez y las dificultades para ellos, cómo las enfrentan o cómo las afrontan. Vamos a ver algunas, porque como nos ha hablado Javier acerca de la criminalidad, esta violencia terrorista en la zona, en Guayaquil, también hay otros agravantes diferentes, asimismo como tenemos acá, la violencia en la relación conyugal, el abuso sexual y la ansiedad infantil, que es producto de todas este tipo de violencias y vivencias en nuestro medio, en nuestra ciudad, y lastimosamente tengo que decirlo, en nuestra cultura. Hay cosas que podemos cambiar, sí, pero vamos a sensibilizarnos primeramente a qué es lo que pasan los niños, niñas y adolescentes cuando ellos están viviendo o mirando o evidenciando o siendo partícipes de este tipo de violencias. En Ecuador, este es un diario, dice que ha registrado 6,000 casos de violencia sexual en el ámbito escolar en la última década. Y algo que me llamó mucho la atención es que esta organización de derechos humanos hace esa investigación para saber cómo van los procesos de justicia. Y es impresionante ver que la justicia, como dice acá, trata las denuncias con una excesiva lentitud, dejando a las víctimas desamparadas. De todos estos casos, porque son aquí 6,000 en estos 10 años, hay muchos que se han quedado sin denunciar, hay muchos que no han acudido a hacer la respectiva denuncia. Por tanto, niños, niñas y adolescentes viven con estos episodios guardando mucho tiempo, a veces como un secreto, porque es muy vergonzoso hablar del abuso sexual o de violencia criminal, incluso si sus ojos han visto en sus padres, en su familia, en su sector, en su comunidad, estos actos de violencia. ¿Cuál es la antesala del abuso sexual? Pues lastimosamente es la violencia intrafamiliar. Cuando ustedes observan aquí esta imagen, me gustaría que si pueden responder en el chat, no sé si está habilitado, ¿qué nos indica, qué nos enseña esta imagen? Perdón. ¿Qué nos muestra esta imagen? ¿Qué es lo que vemos aquí? Dice, sí, maltrato verbal, violencia en cadena, una escalera de violencia, enojo, la cadena de maltrato, así es, un niño agresivo por la conducta que ve en casa, exactamente, un padre que maltrata a su esposa, la madre maltratando al hijo y el niño replicando. Muy bien, violencia, dureza, enojo. Qué bueno, qué bueno. Hemos crecido en culturas violentas donde nos han enseñado que con golpes, con maltratos se solucionan los problemas, que con golpes y maltratos se educa a los hijos. Y la repetición de esa conducta, tanto de papá hacia mamá, se replica de mamá hacia hijos, y los hijos también buscan la forma de atentar contra el más débil. Puede ser su mascota, un hermanito más pequeño, o problemas en la escuela, problemas de bullying. ¿Por qué estamos en una cultura tan naturalizada en cuanto a la violencia? Porque hemos desarrollado eso como si fuera normal, como si fuera parte de la vida. Pero no es normal. La violencia no genera esa educación efectiva, no educa, no disciplina. La violencia no corrige. Más bien genera este tipo de estrés que voy a continuación a compartir. Ustedes ven en este lado de acá esta imagen del cerebro. Esta parte rojita es el cerebro límbico, que nos enseña o que nos dice que algo está pasando, algo terrible, nos alerta de los peligros. Por ejemplo, una persona que va a cruzar la calle y viene un carro acelerado,
El cerebro límbico es como que está antes de nuestro cerebro regular y levanta sus alertas y pone el cuerpo con toda su fuerza a correr. Entonces, algo pasa tan rápido y estos son momentos, son segundos, que nuestro cuerpo reacciona para defendernos, cuidarnos o huir, ¿no? Las 3 reacciones del cerebro ante un hecho violento o ante un peligro, que son la huida o el preparar el cuerpo para enfrentarlo, o simplemente se quedan en shock. Entonces, cuando hay un robo, un asalto, hay 3 cosas que pasan con la persona. O huye, o se queda en shock, o tiene esa fuerza que surge de adentro, esa adrenalina, para enfrentar al ladrón o a la persona que está tratando de agredir. Entonces, el cerebro límbico juega un papel importantísimo cuando nos desarrollamos y cuando crecemos. Pero cuando vivimos actos de violencia, este cerebro límbico, que es el cerebro primitivo, está latiendo, siempre diciéndonos alerta, alerta, cuidado, aquí no está algo bien. Yo les hablo acá de un cerebro adulto. Imagínense un niño, una niña, un adolescente, donde todavía está desarrollándose, su cerebro límbico, su sistema de alerta o de alarma está encendido continuamente. Y ese es el resultado, una experiencia traumática. Es decir, que si ha sido abusado sexualmente y ha vivido violencia o ha visto ojos, ha evidenciado en sus padres, en su familia, en su comunidad, las alertas, esa pequeña alerta que estaba en la imagen anterior, que solamente es un momentito que nos alerta, ¿sí? Miren cómo está ahora. Todo su cerebro está alterado. Y por eso no nos explicamos a veces qué pasa con tal persona, por qué está tan enojada, por qué se expresa de tal forma, por qué está tan estresada o tan estresado, ¿sí? Está viviendo un constante estrés, una ansiedad, le vienen las crisis de pánico, crisis de ansiedad, donde no se puede controlar, sino que simplemente el cuerpo reacciona con sudoración excesiva, con temblores, dolores de cabeza, una especie de ahogo o palpitaciones del corazón a punto de, como que uno siente que le va a explotar el corazón, ¿sí? Entonces, este es el resultado de una experiencia traumática. Pasa lo mismo cuando un niño o una niña ha sido abusado sexualmente. Están en un continuo riesgo emocional y pierden la confianza en el mundo y en su sentido de justicia. Por eso es necesario cuidar a nuestros niños, a nuestras niñas. Ahora, vamos a ver qué pasa acá. ¿Quiénes son los abusadores sexuales? A veces hemos crecido con mitos, ¿no? De que es una persona, digámosle, indigente, que no tiene educación. Pues la verdad es que no. Un abusador sexual o una abusadora sexual no tiene un perfil definido. Pueden ser diferentes grupos étnicos, religiones, de diferente sexo, hombre o mujer, pueden ser de un ambiente social diferente al suyo. No, aquí no caben las llamadas clases sociales, ¿no? Educacionales tampoco. No se limita a un ámbito rural o urbano, esto ocurre en cualquier lugar del mundo, de la ciudad, en el campo, donde sea. Entonces no hay un perfil, pero se puede identificar ciertos rasgos que a veces por eso es confundible. Uno no puede decir tal persona es un abusador sexual porque le he visto, no sé, sospechoso, pero no se puede definir hasta no comprobarlo o que el niño o la niña comente quién fue la persona que le hizo daño. Y a veces son personas, en los estudios y en los informes que ustedes ven en el diario que puse en el inicio, pues los abusadores sexuales eran profesores, vecinos, tíos. El 85% de abusadores son del círculo familiar, son cercanos a la familia, son personas de confianza,
personas que se ganaron la confianza de madres, de padres, incluso la del niño. Entonces no hay un perfil definido de un abusador sexual. Nosotros tenemos que identificar más bien cómo prevenir, cómo trabajar en la prevención con nuestros niños y niñas, y mucho más ahora cuando se vive ansiedad generalizada por el tipo de violencia que viven nuestras comunidades. Los efectos del abuso sexual en niños, niñas y adolescentes. ¿Qué pasa con nuestros niños y niñas? ¿Qué es lo que sienten cuando son abusados sexualmente? Es un acto aberrante, doloroso, denigrante, repulsivo, un rechazo rotundo a una acción de abuso sexual o abuso físico. Todo tipo de violencia causa este tipo de consecuencias. Entonces, los efectos, tenemos aquí temor o ansiedad intensificada, estados de llanto, desconsuelo permanente. Si mamá o papá observan estos puntos que están sucediendo en sus hijos, hay que tener ahí las alertas, ¿no? Si tiene el sueño alterado, pesadillas continuas, no puede dormir, vuelve a orinarse en la cama, es decir, ya no tiene el control de esfínteres, si ya los controlaba, vuelve a perder ese control. Tiene temor a dormir solo o sola, tiene miedo a salir o quedarse en casa, está totalmente distraído, con la mirada perdida, la profesora se queja en la escuela que bajó las notas, o está pasando algo, está muy agresivo o agresiva. Pueden también desarrollar depresión severa y la dificultad para confiar en cualquier persona. Vamos a ver. Y estas son las consecuencias del abuso sexual. Si nosotros nos ponemos en sus zapatos, pues nos dolería el corazón, porque ellos pierden el apetito. Ahí es cuando uno dice, ¿por qué está enojado el niño? ¿Por qué reacciona de esa forma? Tiene un carácter irritable, está violento, pierde la paciencia con facilidad o hace berrinches continuos. Los berrinches son parte del crecimiento de los niños y niñas, pero tiene su edad, que está entre los 2 y los 5 años. Es normal que los niños tengan un berrinche, hay que saberlos manejar, sí, los adultos. Pero cuando los berrinches son continuos y ya no son de un niño de 2 años, de 3, de 4, sino son niños de 8, 10, 12, 14 años con berrinches, hay alertas que nos ponen a pensar, a ver, ¿qué está sucediendo? Quizá pasa algo más y aprovecha el berrinche para desahogar la tensión que tiene. Deseos de retirarse de sus actividades acostumbradas, a veces ya no quieren volver a la escuela, si está pasando algo en la escuela, a veces ya no quieren volver no quieren volver al lugar donde están siendo abusados. Este sentimiento de suciedad, de que, ay, me siento sucia, quiero bañarme continuamente. Ahí vienen los ataques de pánico, la pérdida del apetito, dificultades de concentración. Entonces, ¿cómo reaccionar como padres, como madres, cuando una víctima, cuando un niño, niña o cuando sus hijos han sido abusados sexualmente? Primero recordemos que el agresor causó esa afectación psicológica y a esa sobreviviente, sea niño, niña o adolescente, le cuesta muchísimo hablar. Le da vergüenza, se siente mal y cada vez que lo cuenta lo vuelve a revivir. Eso es revictimizar. Por eso, cuando el niño empieza a contar una sola vez, no le pregunten más detalles porque sería como, decía, dañar la escena del crimen. Que eso lo diga en momento de declaración cuando vayan a hacer una denuncia. Y de ahí no se debe preguntarle. Entonces, ¿qué hacer con los niños y niñas? ¿Somos nosotros los adultos un espacio seguro? Nosotros podemos darles a ellos esto que se llama, yo lo llamo el SPA, ¿sí? Lo llamamos en psicología. ¿Qué es el SPA? Es una sigla de seguridad, protección y afecto. Usted tiene que convertirse en el lugar seguro del niño y la niña para que pueda compartir lo que está viviendo. Créale, muéstrele afecto, hágale sentir que no es culpable. Tiene seguridad, abrácelo, reafirme que no es su culpa.
y busque ayuda profesional. A veces decimos, no, ya vamos a orar, que aquí nos olvidamos todo, hay que perdonar. No, tiene que buscar ayuda profesional, porque hay heridas que se quedan en el consciente y luego salen a la luz a lo largo de su vida. Una forma de prevención de abuso sexual es abrir diálogos con los hijos e hijas para hablar del tema de sexualidad. Utilice el lenguaje sencillo, háblele claramente cuáles son las partes íntimas, no le ponga sobrenombres, porque esa es una de las cosas que utilizan los abusadores. Explique la diferencia entre lo que son abrazos agradables y no agradables. Abrazos cómodos que nos hacen sentir cariño y abrazos que no. El cuidado de sus partes privadas, el por qué deben proteger su pudor. Cuando ustedes educan a los niños y niñas y adolescentes sin tabúes, los niños tienen una base de conocimiento. Si alguien viene a decirles otra cosa, ellos no van a creerlo, porque papá y mamá ya me enseñaron cómo es. Uno tiene que cuidarse y ellos sabrán cómo responder. Pero usted sienta las bases cuando habla de sexualidad con sus hijos. Sí. Esta ha sido mi ponencia, un gusto. Y bueno, luego al final creo que vamos con las preguntas. Gracias, William. Muchísimas gracias, estimada Paulina.